esto fue resuelto, a diferencia en el infarto cerebral en el que se presenta un trombo oclusivo. Ay. Ahora, en mis manifestaciones clínicas, pues muchos de los pacientes que consultan el servicio de urgencias se presentan por síntomas sensitivos, motores, cerebelosos, visuales o por una combinación de estos. Y estas manifestaciones clínicas van a depender del territorio vascular que esté afectado y estas tienden a ser muy variadas. Ahorita en el EV6 isquémico vamos a ver las manifestaciones específicas de cada tipo de territorio afectado. Y aquí, pues en general, van a provocar debilidad, adormecimiento, incoordinación o trastornos visuales transitorios. Em, Se va a poder hacer una división general de los síntomas de acuerdo a la interrupción del flujo sanguíneo cerebral según ocurra en la circulación cerebral anterior o posterior. Entonces, en una circulación anterior, que es principalmente la distribución carotidia, eh, la principal manifestación va a ser la maurosis fugax, el cual consiste en un episodio de ceguera monocular transitoria ipsilateral que es no dolorosa y que es secundaria a una isquemia en el territorio de la arteria retiniana. O también más comúnmente se presenta con síntomas visuales como una visión borrosa, escotomas, que es un punto ciego en la visión, o una percepción de destellos luminosos, entre otros. Y casi todos estos episodios... Doctora, Uh-huh. la maurosis fugax, nada más quiero agregar algo, habitualmente también se describe como una ceguera monocular, como ya mencionaste, ipsilateral, transitoria, pero que la describen los pacientes como una cortina que baja, como si hubiera un telón, como el telón del teatro, ¿no? Que va bajando hasta que tapa toda la visión de ese lado. Sí, como dice el doctor, la persona lo escribe como si estuviera ascendiendo y descendiendo una cortina horizontal de forma uniforme en el campo visual hasta que el ojo pierde totalmente la visión, pero esto es sin dolor. Eh, y otra forma de manifestación es alguna disfunción de un hemisferio cerebral. Se presenta con debilidad, con sensación de adormecimiento o de pesantez, de parestesias contralaterales al territorio vascular afectado, por ejemplo, mano y brazo o mano y cara, etcétera. Disartria, en la que hay dificultad para mover los músculos de la boca, de la cara, los que controlan el habla. Y también como afasia motora. Em, entonces, esto es en cuanto a la circulación anterior. En cuanto a la circulación posterior, que es de principalmente distribución vértebro-basilar, vamos a ver que puede presentarse pérdida visual binocular, diplopía, vértigo, ataxia, disartria, disfagia, pérdida auditiva, pérdida del tono muscular, debilidad, parestesias, sensación de pesantez, sensación de adormecimiento y estos síntomas pueden alternar entre el lado izquierdo y el derecho en los diferentes episodios de isquemia transitoria. Y es importante que no se interprete como un ataque isquémico transitorio el vértigo, la diplopía o la cefalea transitorias que se presentan como síntomas solitarios. Casi siempre se presentan de ambos, de diferentes formas. Sí, O sea, no nada de más hecho, solo. en la circulación posterior se describen las 4 Ds, ¿verdad? D de dedo, Ujú. que serían disfagia, disartria, diplopía o diplopia y disinesia, o sea, la inestabilidad o el vértigo. Muy bien. Es decir, es muy raro que uno solo, por ejemplo, si tienes únicamente vértigo, lo primero que tienes que pensar es que tiene un vértigo postural, que es el más común, vértigo postural paroxístico, que se llama benigno. Ujú. Pero si va junto con más datos, entonces ya tendrás que pensar sobre todo esas 4 Ds que te digo en una isquemia del territorio posterior, del territorio vértebro-basilar. Muy bien. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial,
Aquí cabe recalcar que no todo déficit neurológico súbito va a ser secundario a una isquemia cerebral transitoria. Entonces se deben descartar otras entidades neurológicas que estén produciendo ese déficit, los déficits transitorios. Aquí está esta tablita en la que nos presenta diagnósticos diferenciales de isquemia transitoria, como son una migraña complicada, convulsiones focales, síncope, alteraciones metabólicas, ¿Cómo es la migraña lesiones complicada? estructurales. ¿Cómo es la migraña complicada? Mm, Me imagino, ay, la verdad lo desconozco, doctor, no sé si sea Sí, por el tiempo. imagínate a alguien que tiene una migraña, ya ves que la migraña se divide en migraña con aura o migraña sin aura, lo que le llamaban antes migraña común era sin aura y migraña clásica, migraña con aura. Ajá. Antes se le llamaba clásica, ahora se llama migraña con aura. Entonces, imagínate a alguien que empieza con el aura y que luego tiene arresto del lenguaje y que no puede hablar y que tiene una hemihipoestesia y no siente un lado del cuerpo. Sí. Entonces, pero se acompaña luego de dolor de cabeza. Haz de cuenta que es una marcha así, como que empieza con con cambios visuales, que son el aura, Mm. y luego la dificultad para hablar, después los síntomas sensitivos en un hemicuerpo, y después empieza el dolor de cabeza. Oh, muy ¿Okay? bien. Entonces sí debes de considerar esa posibilidad de una migraña complicada. Y esto, Milka, de la parálisis de Todd, ¿qué es eso? Según recuerdo, era, mm, era, eh, era como una debilidad que se presentaba después de que la persona tuviera una convulsión. Exacto, muy bien. Sí, después de una crisis epiléptica, vamos a llamarle mejor crisis Ok. epiléptica, ¿no? Después de la crisis epiléptica, por ejemplo, una crisis focal, digamos que afecta a mi cuerpo derecho, Ujú, el paciente queda con debilidad en ese lado. Fíjate, esa debilidad puede durar varios días, ajá, porque se supone que se debe a agotamiento, a que se agotaron los neurotransmisores, porque recuerda la definición de epilepsia, ¿no? Es una descarga excesiva, desordenada, y sincrónica de un grupo de neuronas. Ok, ¿y luego qué más? ok. Continúa, síncope. Ajá, síncope, alteraciones metabólicas como hipoglucemia, hiperglucemia, hipercalcemia, amnesia global transitoria, lesiones estructurales como tumores cerebrales, como el meningioma, hematoma subdural, aneurisma gigante, malformación arteriovenosa, brote desmielinizante, en el caso de esclerosis múltiple, o cataplexia. La verdad no sé qué significa cataplexia, doctor. La cataplejía es Ah, parte, es un, es un, es un, si- es un signo, porque tú lo ves, ujú, y es una condición que se ve como un dato en pacientes que tienen narcolepsia. La ujú, narcolepsia es una condición muy interesante. Tú sabes que el sueño tiene, tiene primero 4 etapas. Bueno, algunos, ahora ya las etapas 1, 2, 3, 4. ujú. La etapa 1, pues es la etapa donde empiezas a dormirte, tú sabes que estás a punto de caer en el sueño, te podrías todavía volver a levantarte, no me lavé los dientes, no cerré la puerta, o no conecté el celular, o sea, todavía estás entre, entre despierto y dormido. Es una etapa muy interesante, la etapa 1, donde empiezan a aparecer como imágenes así muy rápidas Ujú, por tu campo visual. Acuérdate que la palabra imagen se, se refiere a a la presencia de, de escenas visuales, pero que se están formando acá en tu lóbulo occipital. Este,
Entonces empieza a aparecer algo de actividad teta. Acuérdate que hay actividad alfa, beta, gamma, delta, teta. Entonces, después pasa a la etapa 2, donde ya el paciente empieza a tener cada vez más actividad teta. Después viene la etapa 3 y 4. Esas son las que juntaron en una. Algunos le llaman N1, N2, N3. Y en el N3 agruparon a lo que eran antes las etapas 3 y 4 del sueño no REM. Ese sueño 1, 2, 3, 4 es sueño no REM. Y entonces el sueño no REM se distingue en que esas etapas 3 y 4 en que tienen mucha actividad lenta. Por eso le llaman, a las etapas 3 y 4 le llaman sueño lento. Y luego después viene la etapa REM. Y cada 90 minutos vas a tener sueño REM o MOR, movimientos oculares rápidos, en donde hay una serie de cambios muy interesantes, donde hay ensoñaciones, pero fíjate, estás soñando y al mismo tiempo tienes los músculos totalmente paralizados. Estás con una atonía muscular. Y los únicos músculos que están funcionando son los músculos de los ojos y los respiratorios. Entonces tienes ensoñaciones, tienes atonía, movimientos oculares rápidos. En la mujer hay secreciones vaginales, en el hombre hay erección del pene. Independientemente, no hay sueños eróticos, no tiene nada que ver. Es una etapa. Sí, bueno, es tan interesante eso que los urólogos y los sexólogos utilizan esa etapa para preguntarle al paciente que tiene disfunción eréctil si él en la madrugada o en la mañana al despertarse tiene erección del pene, porque si así es, quiere decir que tiene toda la vía, tanto neurológica como vascular, para la funcionalidad eréctil normal. Entonces ya buscarán otras causas, ¿no? Y entonces lo que ocurre en la narcolepsia es que todos los fenómenos del sueño REM, hay una cosa que le llaman intromisión del REM en la vigilia. Entonces imagínate a alguien que está ahí junto contigo platicando, que tú le cuentas un chiste, se ríe muchísimo y se cae al suelo. Entonces tiene una pérdida del tono muscular, pero perdió el tono muscular sin perder la conciencia. Esa es la característica de esto, y no queda paralizado permanentemente. Pasan unos segundos, desaparece la risa, desaparece el efecto emotivo y el paciente vuelve a retomar su tono muscular. O por ejemplo, le avientan una pelota de repente para que la cache y así como que la sorpresa lo hace que se caiga también. Entonces se llama cataplejía y es la pérdida del tono muscular en presencia, como respuesta a un estímulo emocional. Muy bien. Y es parte de la narcolepsia. La narcolepsia tiene 4 datos que son ataques de sueño. O sea, se cuenta, estamos todos en clase y les digo yo, ¿saben qué, jóvenes? Espérenme tantito, voy a dormir. Y yo dejo caer la cabeza para un lado de mi hombro, me duermo 3 minutos, y los 3 minutos ya me despierto y seguimos con la clase. Ese es un ataque de sueño. Es un sueño que no es posible evitar. Y luego después viene una cosa que se llama parálisis del sueño, lo que la gente le llama se te subió el muerto, que es despertarte, por ejemplo, en la mañana o al inicio del sueño y que sabes que estás despierto, pero que no te puedes mover. Ese se llama parálisis del sueño. Ahora, todos podemos tener de repente una parálisis del sueño y no significa que tengas narcolepsia. Acuérdense que hay un dicho
en medicina que dice que una golondrina no hace un verano. O sea, tienes que tener más datos para juntarlos. Por eso se llaman síndromes, porque son varios datos para poder completar una condición patológica. Entonces tienes ataques de sueño, parálisis del sueño, y luego tienes alucinaciones hipnagógicas, que es cuando empiezas a dormirte, son sueños muy vívidos, o alucinaciones hipnapómpicas, que es cuando te estás despertando ya en la mañana. Entonces, parálisis del sueño, ataques de sueño, alucinaciones hipnagógicas o hipnapómpicas y cataplejía. Y ahora dividen la narcolepsia con cataplejía o sin cataplejía. Porque si alguien tiene ya varios años con narcolepsia y no ha tenido cataplejía, lo más seguro es que ya no la va a tener. O sea, no va a tener ese dato. Muy bien, ¿qué más? Muy bien. Y bueno, algunos síntomas neurológicos, por su forma y su patrón de presentación, hacen que sea poco probable que se trate de un ataque isquémico transitorio, como son los síntomas cerebrales globales: confusión, pérdida de la conciencia, síncope, episodios de disfunción neurológica que duren pocos segundos, síntomas neurológicos que marchan o migran de una parte del cuerpo a otro, que son fluctuantes en el tiempo, síntomas neurológicos positivos como los movimientos involuntarios o las sacudidas bruscas, y el vértigo que se presenta de forma aislada, porque el vértigo isquémico normalmente se va a acompañar de otros síntomas. Ahora, Ajá. bueno, ahí está. Entonces, en cuanto al diagnóstico, ya una vez que se le hace una historia clínica detallada, que se le hace el examen físico al paciente en el servicio de urgencias, hay que referirlo al servicio ahora de neurología para que se le haga una evaluación clínica más cuidadosa, y esto pues para que se le inicien las medidas terapéuticas para prevenir un posible infarto cerebral. Uno de los primeros estudios que se hacen es un TAC de cráneo sin medio de contraste, que nos ayuda a descartar lesiones estructurales que pueden simular una isquemia transitoria. Lo normal es que este estudio esté, bueno, lo usual es que este estudio sea normal en este grupo de pacientes. Y bueno, también en urgencias se pueden practicar otras pruebas de laboratorio y de gabinete, como son electrocardiograma, radiografía simple de tórax, hemograma completo, tiempos de coagulación, o un análisis bioquímico. Y son todos estos que vienen aquí en la tabla. Y ya en cuanto las imágenes diagnósticas, que son RM-TAC, son como el elemento principal en la evaluación de este ataque isquémico, y la RM es el estudio que se prefiere, y más cuando es la RM multimodal, que incluye imágenes por difusión, imágenes en angiografía por RM, y esto nos ayuda a identificar o diagnosticar el infarto cerebral de forma hiperaguda, o si hay una hemorragia o si hay una estenosis, y evaluar también pues la perfusión cerebral. Em, si hay un retardo del flujo sanguíneo en un hemisferio cerebral sin oclusión de los vasos intracraneanos, se puede sugerir una estenosis carotidia. Aquí se ve, es una imagen de difusión, perfusión y videoangiografía por resonancia magnética en un paciente con estenosis de la arteria carótida, y decía la bibliografía que tenía afasia transitoria, y pues hay un retardo en el flujo sanguíneo en el Ok, hemisferio entonces, izquierdo. a ver, vean esto, por favor. Esto quiero que pongan atención en este punto. La doctora ya nos dijo una cosa clave aquí, que es esta secuencia de la resonancia se llama difusión. Es una, es una técnica muy chismosa, porque vean ustedes, se está restringiendo la difusión. Por eso es que se ve ahí en el lado izquierdo del paciente esa imagen como si tuviera prendido un foco ahí entre la región temporal y parietal del lado izquierdo. Entonces, cuando ustedes pidan una resonancia, pídanla
con difusión. Porque luego tenemos el inconveniente de que hay aparatos aquí en la ciudad de resonancia, pues sí están muy baratos para el paciente, son más económicos, valen 2,500 pesos, cuando los demás valen 4,000, pero resulta que ese aparato no tiene difusión. Y la difusión te dice a ti si el paciente tiene una isquemia aguda o subaguda. Te habla de la edad de la lesión. ¿Ok? A diferencia de la tomografía, que ya cuando tú la ves, es porque ya tiene varios días, ya es muy difícil establecer, a menos de que luego la tomografía veas que está jalado el ventrículo, o sea que tiene una encefalomalacia que tracciona al ventrículo de ese lado. Muy bien, ¿qué más? Entonces Muy bien. pedimos hemograma, tiempos de coagulación, Ujú. fibrinógeno, glicemia. Yo creo que ahí pediríamos también una hemoglobina glucosilada, ¿no? Sí. Junto Ujú. con la glicemia. Pedimos el perfil lipídico, la homocisteína. ¿Para qué pides la homocisteína, Milka? Ah, ¿Qué es eso? ah, Bueno, es un factor más que, que puede afectar. Fíjate, aquí con esto de la homocisteína, ujú. hace cuenta que se confirma un poquito, a veces eso de la voz de Dios es la voz del pueblo. Fíjate cómo la gente siempre quiere tomar vitaminas, este, porque de alguna forma hemos aprendido que para algo sirven, ¿no? Ujú. Y en este caso, la, la, la carencia de vitaminas o el tomar vitaminas extras aparte de tu dieta te puede ayudar a combatir la homocisteinemia. Bueno, te vamos a encargar a ti misma, Milka, que mañana nos Sí, des una presentación así chiquita de 4 minutos sobre la homocisteinemia. ok. Mm, ¿Qué más? ok. Bueno, en cuanto al No, pero espérate, a tratamiento, ver, ah, termina después, íbamos en niveles de folatos, ¿qué? ajá, niveles de folatos y vitamina B12, BDRL, ¿Por qué el BDRL? mm, Porque porque tú tienes que explicarme a mí, a lo mejor me estás pidiendo un estudio de sífilis, pues yo me voy a molestar que tú me lo pidas. ajá. ¿Por qué me lo pides? Bueno, el Pues, BDRL es una ah, prueba que tiene, como que tiene muchos efectos cruzados. Si alguien, por ejemplo, tiene lupus, si alguien tiene una enfermedad de la colágena, una artritis reumatoide, una espondilitis anquilosante, este, cualquier enfermedad, ¿cómo se llama esa que tiene uretritis y uveitis? Este, Artritis reactiva. ¿Perdón? Artritis reactiva. No, pero bueno, ok. Bueno, el caso es que se pide esa prueba porque puede ser positiva en pacientes que tienen enfermedades de la colágena. Entonces, por eso hay que pedirla. ¿Qué más? Entonces, radiografía de tórax, electrocardiograma. ¿Por qué un ecocardiograma transesofágico? ¿Por qué no le mm, pides uno transtorácico? pues me imagino para ser más exactos o... Claro, claro, porque Ujú. ¿cuál es la relación entre el esófago y el corazón, Milka? Mm, Anatómica. ¿Qué parte del corazón toca el esófago? ¿Te eh, acuerdas? La aurícula, ¿no? La aurícula derecha. ujú. Entonces, entonces tú Izquierda, te ¿no? acercas muchísimo al corazón cuando metes ahí el transductor por dentro del esófago y entonces estás en contacto con la aurícula.
¿Qué más? Ultrasonido dúplex de arterias carótidas y arterias vertebrales, Doppler transcraneal, TAC de cráneo sin medio de contraste y arteriografía cerebral. Y Muy vamos bien. a pasar al ¿Qué más? tratamiento. Ok, en cuanto al tratamiento, se van a utilizar varios medicamentos antitrombóticos para prevenir los infartos. El uso diario de aspirina de 100 miligramos vía oral está demostrado que puede prevenir infartos cerebrales. Y a los pacientes en los que no toleren este medicamento se A les ver, puede... Ajá. Este, ¿ya, ya cambiaste de diapositiva? sí, doctor, está trabado. ¿Sí me escuchó? Ya se ve en tratamiento. Oye, espérame. Pero, a ver, ¿no nos vas a hablar de la escala A? Perdón, ese me trabó. Doctor, se está ABCD? ¿Sí me escuchan? Es que se escuchaba un poco trabado. Dijo que de la escala de ¿qué, perdón? ABCD. A, B, A ver, métete a internet y busca la escala ABCD. sí. Ahí ya ven. Sí. ¿Está, doctor, o quiere que ponga otra? Sí está el doctor. Creo que se le está yendo el internet al doctor. Creo que sí, porque no está en la sesión. Esa que está aquí a tu derecha, la que dice ABC2, ABCD al cuadrado. ¿Está? Esa ponla. Ahí está. Ok. A ver, ¿la puedes agrandar un poco? Sí. Ahí. Muy bien. Vean ustedes esta escala. Porque si a ti te llaman por teléfono y te platican de un paciente que tuvo de repente disfasia, que no pudo hablar y que tuvo hemiparesia derecha, que no podía mover el brazo, o que estaba comiendo y se le cayó el brazo y ya no pudo ni agarrar la cuchara y ya no pudo hablar. Y ese paciente te habla a los 20 minutos cuando ya se corrigió, ya está ad integrum recuperado. Entonces, como te platican, tú tienes que tener criterios para decidir, ¿sabes qué? Intérnate, ahorita te interno para hacerte estudios, o ven al consultorio y acá te pido los estudios. Vean ustedes, son dos escenarios diferentes. Y este es una escala
que se llama ABCD2, 2Ds, para decidir si el paciente se queda en su casa y lo estudias como externo o se interna y lo estudias hospitalizado. Y tenemos entonces A de la edad, age, si es mayor de 60 años, tiene un punto. B, si tiene una presión arriba de 140/90, tiene otro punto. C, si tiene datos clínicos, si tiene hemiparesia y debilidad unilateral, tiene 2 puntos. Si tiene deterioro del lenguaje sin debilidad, tiene un punto. Esa es la parte clínica, ABC, la C. Y luego D, duración. Si dura más de 1 hora, más de 60 minutos, 2 puntos. Si dura menos de 1 hora, 1 punto. Pero si es diabético, le agregas otro punto más. Por eso es que antes esta escala era ABCD. Después le agregaron la otra de la diabetes, porque acuérdense que la diabetes es una condición en la cual hay deterioro y alteraciones en el endotelio que aumentan el riesgo de tener enfermedades vasculares. Entonces, imagínate una persona mayor de 60 años que tuvo una presión de 170/80 y que tuvo debilidad en un lado del cuerpo con problema para hablar, que le duró 20 minutos y que no es diabético. Entonces, fíjate, tiene un punto porque tiene más de 60 años. Tiene otro punto porque tuvo la presión alta. Ya van 2. Y tuvo 2 puntos porque tuvo hemiparesia junto con el, sin tener disfasia o con disfasia. 2 puntos. Entonces tiene 4 puntos. Como le duró menos de 1 hora, tiene un solo punto. Ahí tiene 5. No es diabético. Entonces tiene 5 puntos. Vean ustedes, arriba de 4 puntos tiene un mayor riesgo de convertirse en un EBC. Ya nos dijo la doctora que la mayoría de ellos van a tener un EBC en las siguientes 48 horas. Y no queremos ser los responsables de no atender a alguien que tiene un EBC, una isquemia transitoria que te está avisando que ahí viene un EBC enseguida. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta tabla, doctora, agréguela en su presentación. Vale la Sí, pena que la doctor, tenga. muy bien. ¿Mandé? Sí, está bien. Ok, muy bien. Okay, ¿qué más, doctora? Sí, voy a seguir presentando. ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras la doctora acomoda la imagen? No, doc. Ok. Ok, bueno, vamos a continuar con el tratamiento. Les comentaba que se utilizaban varios medicamentos antitrombóticos para prevenir los infartos y estaba demostrado que la aspirina diaria vía oral 100 miligramos previene los infartos cerebrales y a los pacientes que no toleren este medicamento se les puede prescribir clopidogrel de 75 miligramos al día vía oral y a su vez también se pueden combinar ambos fármacos para producir un efecto sinérgico. Y en un grupo de pacientes especial en los cuales hay fibrilación auricular con un trombo intracavitario, en los que han sufrido algunos episodios previos de infarto isquémico transitorio, ataque isquémico transitorio, un infarto isquémico cerebral o pacientes con estenosis sintomática de la arteria carótida o también pacientes que tengan placas inestables. Dado que están todos estos en riesgo de recurrencia, se puede utilizar la anticoagulación con, por ejemplo, warfarina vía oral. Y pues hay que tomar en cuenta que al utilizar la warfarina en adultos mayores se debe de hacer con precaución porque
a veces es mayor el riesgo que el beneficio que se le puede dar y pues hay que evitar una sobreanticoagulación y hay que evitar los riesgos que esto conlleva. Y pues por eso en adultos mayores que tienen, por ejemplo, síndromes demenciales o que tienen incoordinación en la marcha o que tienen pues posibilidades de que haya interacciones de fármacos con la warfarina, pues se recomienda mejor no usarla y en su lugar pues se le prescribe aspirina. También la presencia de hipercolesterolemia pues se vincula con un desarrollo de aterosclerosis. Entonces, los pacientes se les recomienda que ingieran dietas bajas en contenido de lípidos y también pueden utilizar estatinas como lovastatina o provastatina que ayudan, aparte de que ayudan a disminuir los niveles de triglicéridos y colesterol, también se mencionaba que tenía propiedades antiinflamatorias y propiedades de estabilizar las placas ateroscleróticas. También existe otra modalidad terapéutica en los pacientes que tienen estenosis de la arteria carótida de más del 50%, y esta es la endarterectomía carotidia, en la cual consiste en que básicamente se abre la arteria y se extrae la placa que está provocando el estrechamiento de la arteria. Y esto pues se reserva para aquellos casos en los que no hay como contraindicaciones de que pueda aumentar la morbimortalidad, porque pues por lo general les mencionaba que son ancianos de más de 60 años. También se pueden realizar radiografías cerebrales diagnósticas en los pacientes en los que en un ultrasonido duplex o un Doppler transcranial se vio que tenían alteraciones en el flujo cerebral. Entonces, si sugiere una enfermedad aterosclerótica pues muy significativa, eh, se puede realizar esta arteriografía cerebral para ver mejor el hecho vascular y a su vez, en casos pues seleccionados se puede prevenir una oclusión con la colocación de una prótesis endovascular, que son los stent, y estos ayudan a que se restablezca el flujo cerebral. Eh, la imagen de la derecha decía la bibliografía que era de un paciente masculino de 60 años que se había ingresado al servicio de neurología para analizarlo porque había presentado episodios previos de amaurosis fugax, hemiparesia y parestesias en el hemicuerpo izquierdo. Y en la imagen de arriba, en la A, es una proyección lateral en la que se observa una estenosis que está señalada con la flecha. Y en la B es la resolución de la estenosis y se le colocó una prótesis endovascular. Y eso sería todo de ataques. No, todavía no, ¿verdad? Perdón. En cuanto a la prevención, bueno, pues aquí cabe recalcar que es muy importante tomar en cuenta de que esta enfermedad se puede prevenir en cuanto a tomar un adecuado control de la presión arterial en los pacientes hipertensos, lo mismo que controlar los niveles de glicemia, de hemoglobina glucosilada, abandonar los hábitos de fumar y tener más práctica de ejercicio físico regular. Y esto pues son medidas que nos previenen la aparición de una enfermedad vascular cerebral. Y ahora sí ya pasaríamos al infarto, al EB6 isquémico. Muy bien. ¿Sigo, doctor? Oye, no llegó nuestro compañero, el que no podía conectarse. Sí, doctor, ya aquí estoy. Ya pude. Ok, ¿tú vas a dar ese tema o tú tenías otro tema, verdad? No, yo expuse ayer, nada me quedaban 3 diapositivas. Bueno, ok. A ver, entonces continúa, Mica. Sí, muy bien. Bueno, el EB6 isquémico se va a definir como un conjunto de afecciones clínicas que se caracterizan por un déficit neurológico de inicio súbito, secundario a la oclusión, ya sea total o parcial, de una arteria cerebral. Y aquí sí hay evidencia de un infarto en los estudios de imagen, a diferencia del ataque isquémico transitorio.
En cuanto a su epidemiología, la enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte en todo el mundo y es la primera causa neurológica de discapacidad. El EBC isquémico va a representar el 80% de todos los eventos cerebrovasculares y va a ocurrir por lo general en personas mayores de 65 años y 60% de estos individuos van a ser hombres. Los factores de riesgo que se relacionan con EBC isquémico son pues los mismos asociados a otras enfermedades cerebrovasculares y en México principalmente la hipertensión y la diabetes. También están el tabaquismo, obesidad, sedentarismo, alcoholismo, etcétera. En México el EBC isquémico es la forma más frecuente y causa entre un 50 y un 70% de los casos. La incidencia es esta que está aquí, 230 por cada 100.000 habitantes, una mortalidad de 28.3 por 100.000 habitantes. Y igual afecta principalmente a ancianos con una media de edad de 64 años. En cuanto a su etiología, igual como les mencionaba, puede ser una trombosis o una oclusión embólica, o también pues puede ser que esté disminuyendo el flujo por otro proceso sistémico. Y en sí para hacer como más fácil la clasificación, la bibliografía decía que se había propuesto otra forma de categorizarlo y era en aterosclerosis de grandes arterias, cardioembolismo, por una oclusión de vasos pequeños, que es el infarto lacunar, por un infarto debido a otra causa o por un infarto de causa desconocida. Y en México las principales causas son cardioembolismo, luego enfermedad de pequeños vasos y aterosclerosis de grandes arterias. Y bueno, aquí está una tabla de posibles causas, ya sea a nivel vascular, cardíaco o hematológico. Ok, vamos a pasar a las manifestaciones clínicas. El EBC de causa tromboembólica se va a caracterizar por, como les mencionaba, es un deterioro neurológico focal de inicio súbito. Y en ocasiones el paciente va a tener un antecedente de uno o de más ataques isquémicos transitorios o de enfermedad coronaria. El examen neurológico nos va a mostrar signos de afectación de una región cerebral específica que esté irrigada por una arteria de la circulación cerebral, ya sea anterior o posterior. Y a esto usualmente se le agrupan síndromes cerebrovasculares. Y esto nos ayuda a determinar qué sitio del infarto está siendo afectado y según esto, pues las características clínicas. Entonces, los territorios arteriales que se dividen son la circulación cerebral anterior, la posterior y los vasos de pequeño calibre. En la circulación cerebral anterior, recordando lo de anatomía, que es la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria carótida interna. En cuanto a la circulación cerebral posterior, van a ser las arterias vertebrales, la arteria basilar y la arteria cerebral posterior. Y ya los vasos penetrantes de pequeño calibre profundo, pues son los que conocemos como infartos lacunares. En cuanto a la circulación cerebral anterior, aquí les traigo una tabla que más o menos te resume la arteria que está dañada, qué estructura irriga y por lo tanto si se ocluye, qué va a presentar de manifestaciones clínicas. Entonces, en el caso de la circulación cerebral anterior, empezamos con la arteria cerebral anterior y si su manifestación aislada es rara, y ya que como irriga la cara medial de los lóbulos frontal y parietal, en donde encontramos las áreas de la corteza que se encargan de las funciones motoras y de las sensitivas, de la pierna contralateral, sí. Si se ocluye, entonces causa una paresia o causa parálisis de la pierna del lado contrario y puede presentarse un síndrome de motoneurona superior en ese miembro
y también pues variedad de alteraciones sensitivas. Ok, entonces quiere decir que si tengo yo un paciente que tiene una hemiparesia que está desbalanceada y que afecta más a la pierna que al brazo, entonces puedo pensar que lo más seguro es que lo que se afectó es la arteria cerebral anterior, Así es. ¿verdad? Ujú, Muy bien, ¿qué más? muy bien. En cuanto a la arteria cerebral media, esta se va a dividir, se divide en dos cuando sale de la fisura de Silvio. Sí, sí. Una parte superior que va a irrigar la corteza lateral del lóbulo frontal, incluyendo el área motora primaria. Entonces, un infarto en esta rama va a causar una hemiparesia contralateral que no afecta a la pierna, o sea que la respeta, y también puede presentarse un deterioro pues, sensorial en esta misma distribución, pero no se altera el campo visual. Y si ocurre en el lado izquierdo, aparece afasia de Broca. En cuanto a la cerebral media, en su división inferior, esta también ocurre rara vez de forma aislada y esta división va a irrigar la corteza lateral del lóbulo parietal y así también como los giros temporales superior y medio, y se incluyen las radiaciones ópticas que están pasando por el lóbulo temporal. Entonces, si se ocluye esta rama, puede causar una hemianopsia homónima contralateral. Hemianopsia es que se pierde la visión en en ambos ojos, pero afecta solo la mitad del campo visual. También, si ocurre en el hemisferio dominante, aquí lo que va a aparecer es una afasia de Wernicke. En cuanto a la carótida interna, ¿Cómo serían esas dos afasias? La afasia de Broca y la afasia de Wernicke, ¿te acuerdas? ¿cómo serían en cuanto a clínica, doctor? Sí, sí. La afasia de Broca, si mal no recuerdo, tienen dificultad para hablar con fluidez, Ajá. Entonces pero pues sí comprenden. esa le llaman afasia no fluente, Ajá. ¿verdad? Porque no fluye el lenguaje. Y la ¿Ok? de Wernicke sí pueden hablar con facilidad, pero no tienen sentido las oraciones. Eso, muy bien. Afasia fluente, la de Ujú, Wernicke. Y esta es de comprensión y la otra es motora. ok. Muy bien, ¿qué más? Bueno, en cuanto a la carótida interna, es raro que se afecte porque en las lesiones crónicas decía que se desarrollaba una buena circulación colateral, pero por lo general su infarto es precedido por varios ataques isquémicos transitorios o episodios de ceguera monocular transitoria. Y características clínicas pues va a ser hemiparesia y déficit sensorial contralateral, incluyendo la pierna, hemianopsia homónima contralateral y una afasia global. Pasando a la circulación cerebral posterior, la arteria cerebral posterior irriga la corteza del lóbulo occipital, el lóbulo temporal medial y la región anterior del mesencéfalo. Entonces, su oclusión puede causar una hemianopsia homónima contralateral, puede provocar agnosias visuales. Las agnosias son de que no pueden reconocer o no pueden comprender estímulos visuales. Eh, no encontré, doctor, que era una fase agnóstica, o más bien no lo comprendí. Nada más lo de la prosopragnosia, que no podían reconocer rostros que ya conocían. Y alexia sin grafio, pues, ajá. Perdón. Bueno, la afasia, agnosia se refiere, bueno, las gnosias son
la capacidad para reconocer objetos, Ujú. ya sea por el estímulo que produce. Por ejemplo, si lo tocas, si lo escuchas, si lo ves. Entonces, la afasia agnóstica se refiere a que no puedes describir algo que estás viendo, que estás escuchando o que estás tocando. Ok. Y la prosopagnosia, pues es parte también de una afasia agnóstica. Realmente es muy difícil conceptuarla porque cuando tienes agnosia, puedes incluir la prosopagnosia, pero puedes tener prosopagnosia sin tener agnosia para otros objetos, Ujú. o sea, únicamente para caras. Y es que depende de cuál es la parte del lóbulo parietal que es la que se afectó. Ok. Bueno, y esa ceguera cortical le llaman también síndrome de Balint, es el nombre, Ujú. ceguera cortical Balint, donde el paciente tiene la ceguera y no se da cuenta que tiene la ceguera, o sea, no la manifiesta de una forma explícita. Te lo dice implícitamente, pero no te dice directamente, fíjese que no veo, ¿no? Ese es el caso, son los casos en los cuales de la corteza sensitiva primaria, pero que no tienen integridad de las cortezas de asociación, porque la corteza de asociación que sientes. Muy bien, ¿qué más? Ok. Ahora pasando a la arteria basilar, esta va a ocasionar un estado de coma y puede causar la muerte de forma rápida. Y según el nivel en el que ocurre, puede haber oftalmoplejía con desviación de la mirada horizontal por parálisis de los nervios oculomotor y el motor ocular externo. Y ocurre hemiplegia y tetraplegia, o bueno, hemiplegia, tetraplegia, y si se afecta la porción ventral del puente, sin que se afecte el tegumento, puede ocurrir un síndrome de enclaustramiento, que decía que era una apertura ocular sostenida em, con cuadriplegia, con las funciones cognitivas si estaban conservadas. Y sí, creo que era eso. En cuanto a la arteria cerebelosa posterior-inferior, su afectación va a provocar el síndrome medular lateral de Wallenberg, que consiste en ataxia cerebelosa ipsilateral, síndrome de Horner. El síndrome de Horner a su vez se divide en una triada que es la miosis pupilar, ptosis palpebral y anhidrosis facial, o sea que no hay ausencia de sudoración. Y también déficit sensorial facial sin afectación motora. Y bueno, también se presentan nistagmo, náuseas, vómito, disfagia, disartria, hipo. En cuanto a la cerebelosa anteroinferior, hay una ataxia cerebelosa ipsilateral sin síndrome de Horner y hay debilidad facial, hay parálisis de la mirada, hay sordera, hay acúfeno. Y en cuanto a la arteria cerebelosa superior, es también similar a la anterior, pero se agrega nistagmo y también se puede agregar desviación oblicua de los ojos. Okay. En cuanto al infarto lacunar, este se va a dividir en tres, en la hemiparesia motora pura, un síndrome sensitivo puro, una hemiparesia táxica o una disartria manotorpe. La hemiparesia motora pura afecta la cápsula interna o protuberancia anular y características clínicas va a ser un déficit motor unilateral en cara, brazo y piernas sin alteraciones sensitivas.
un síndrome sensitivo puro que abarca el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Las características clínicas van a ser parestesias, hipostesia y déficit hemisensorial, que va a involucrar cara, brazo, tronco y pierna contralateral, pero aquí no hay alteraciones motoras. Al contrario de la motora pura, pues ahí no hay alteraciones sensitivas. La hemiparesia táxica abarca el brazo posterior de la cápsula interna o protuberancia anular, y las características clínicas van a ser hemiparesia, principalmente en la pierna, incoordinación ipsilateral del brazo y la pierna, y la disartria mano torpe, que abarca protuberancia anular, se caracteriza por debilidad facial, disartria, disfagia, debilidad y torpeza de la mano, y no hay anomalías sensoriales. Y vamos a pasar ya al diagnóstico. Primero, en el abordaje inicial, pues obviamente se le tiene que estabilizar inmediatamente la vía aérea, la respiración y la circulación. Y esto va a ir seguido por una valoración del déficit neurológico y pues las comorbilidades que tenga. Posteriormente, pues hay que hacerle un interrogatorio, hay que obtener la información detallada sobre sus antecedentes patológicos. Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, si tiene antecedentes de que ya tuvo un ataque isquémico transitorio, si toma algunos medicamentos, y hay que investigar el tiempo desde el inicio de los síntomas. En una exploración física tiene que ser breve pero sistemática. Esto nos va a orientar hacia un diagnóstico más preciso. Por ejemplo, si se le mide la temperatura o la presión arterial, en casos de que sospeche de infección o, por ejemplo, en la presión en la hipertensión, si exploras la piel, pues pueden presentarse equimosis, eritema en caso de enfermedades inflamatorias, traumatismos, petequias en coagulopatías, etcétera. Y si hay alteraciones en frecuencia y en ritmo o, o soplos cardíacos o en esa área cardíaca, pues hay que investigar si existe alguna arritmia, que la principalmente que se asocia a la fibrilación auricular. O también, pues estos sujetos, investigarle en sí los factores de riesgo cardiovasculares o un antecedente que tenga de infarto agudo al miocardio. Posteriormente le hacemos un examen neurológico. Hay que enfocarnos en que tenemos que corroborar qué localización anatómica está afectada, qué territorio vascular está afectado. Y pues como vimos, la mayor parte de los individuos que tienen estas lesiones acuden con algún grado de déficit motor o de sensitivo, dependiendo de qué arteria esté afectada. Entonces hay que evaluar si hay apraxias, si hay agnosias, si hay paresias o ataxias. Bueno, aquí está, no me acuerdo cómo se llamaba, es la escala no recuerdo el nombre, pero te evalúa diferentes parámetros, por ejemplo, nivel de conciencia, orientación, respuesta a 2 órdenes, y esto es lo que vas a ir haciendo tú en el examen neurológico. Le vas a añadir el puntaje según cómo se presenta el paciente, y al final vas a sumar ese puntaje. Si no tiene ninguno, pues no hay un EBC isquémico. De 1 a 4. Mica, perdóname, es que ¿sabes qué? Se me desconectó a mí y acabo de volver a entrar. Por favor, te voy a pedir que te regreses porque estabas con el síndrome de Horner y ya no supe de ahí en adelante nada. Ok. Era aquí, ¿verdad? Ahí. Sí. Cerebelosa posterior inferior. Sí, decía que, su afectación provoca síndrome medular lateral de Wallenberg, y este síndrome incluye ataxia cerebelosa ipsilateral, el síndrome de Horner. El síndrome de Horner a su vez se divide en una triada que es de miosis pupilar, ptosis palpebral y anhidrosis facial. Y también... Anhidrosis, sí. Sí, Oye, a ver, anhidrosis. pero ¿por qué le llamas síndrome medular lateral? ¿Dónde está la lesión?
en la médula oblonga, O sea, ¿qué en es la el médula puente. oblonga? En el puente, ¿no? No, es el bulbo raquídeo. Sí, perdón. Sí, vuelvo aquí. Ahora, dice acá, cerebelosa posterior inferior, cerebelo y puente, pero también irriga al bulbo. Ujú. Ahora, yo te pregunto, ¿de dónde nace la arteria cerebelosa posterior inferior? Ah, ay, Esa era- arteria, ujú. el nombre se puede abreviar y se llama PICA. PICA en inglés, ¿verdad? Posterior inferior cerebellar artery en inglés, Ok. de las siglas en inglés. Entonces, la PICA se origina de la arteria vertebral, porque luego tienes la AICA, que es la que sigue, la cerebelosa anteroinferior. Esa ya es de la basilar. Ajá. Ok, entonces yo te voy a encargar que mañana, aparte, nos presentes unos dibujitos que puedes conseguir ahí en internet, donde venga el daño de la cerebral posterior, el daño de la basilar, el daño de la pica, el daño de la AICA. ¿Ok? Ok. Y luego el de la cerebelosa superior. Muy bien. Entonces, en la pica también puede haber hipo, ¿verdad? Ujú. ¿Le sigo? Sí. Incluye también nistagmo, náuseas, vómito, disfagia, disartria, la cerebelosa anteroinferior, que abarca cerebelo y puente, incluye ataxia cerebelosa ipsilateral, pero no hay síndrome de Horner. Y sí va a haber debilidad facial, parálisis de la mirada, hay sordera, hay acúfeno. Y la cerebelosa superior, eh, igual es similar a esta, pero aquí no hay hipoacusia. Y se puede agregar nistagmo, se puede agregar desviación oblicua de los ojos. Ok. ¿Ok? Bueno, estas son las arterias, cómo se divide en caso de infarto lacunar. Hemiparesia motora pura, en el síndrome sensitivo puro, una hemiparesia atáxica, una disartria mano torpe. En una hemiparesia motora pura, que abarca cápsula interna o protuberancia anular, las características clínicas van a ser déficit motor unilateral en cara, en brazo y en pierna, y no hay alteraciones sensitivas. En un síndrome sensitivo puro, Aquí la característica es que ujú, tiene, fíjate, cara, brazo y pierna, y ujú, están igualmente afectados. O sea, no hay, están balanceados, se le llama balanceado. O sea, el mismo nivel de parecia que hay en la cara, hay en el brazo y hay en la pierna. Eso es ujú. típico de un infarto lacunar. ¿Qué más? Ajá. En el síndrome sensitivo puro, pues aquí hay parestesias, hipostesia, déficit hemisensorial que involucra cara, brazo, tronco y pierna contralateral, y aquí no hay alteraciones motoras. La hemiparesia atáxica, aquí la hemiparesia va a ser principalmente en pierna y va a haber incoordinación ipsilateral del brazo y de la pierna. Y la disartria mano torpe incluye debilidad facial, disartria, disfagia, debilidad y torpeza de la mano, eh, y no hay anomalías sensoriales tampoco. ¿Ok? ¿Mm? Y ya pasaremos al diagnóstico. Entonces, le mencionaba que en mi abordaje inicial hay que estabilizar al paciente, hay que estabilizar vía aérea, respiración, circulación,
y hay que valorar el déficit neurológico, hay que valorar también las comorbilidades. Hay que hacerle un interrogatorio o a la familia para obtener la información detallada sobre sus antecedentes patológicos. Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, si tiene ya un antecedente de un ataque isquémico transitorio, pues medicamentos que utilice, otros factores de riesgo. Y hay que investigar también el tiempo desde que iniciaron los síntomas. La exploración física que sea breve pero sistemática para obtener los datos clínicos que nos orienten hacia un diagnóstico. Por ejemplo, si medimos temperatura, presión arterial, nos puede dar una idea de si se sospecha de alguna infección o de hipertensión. Si exploramos piel, si tiene petequias, si hay nódulos, si hay equimosis, si hay eritema. Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad autoinmune o vasculitis, traumatismos o coagulopatías. Si está alterado, por ejemplo, la frecuencia y el ritmo del pulso, pues hay que investigar los factores de riesgo cardiovascular o si tiene alguna arritmia o un antecedente de infarto agudo al miocardio. Y en el examen neurológico, pues hay que enfocarnos a corroborar la localización exacta o bueno, el territorio vascular que esté afectado. Y pues como estábamos viendo, la mayor parte de los individuos acuden con algún déficit motor o un déficit sensitivo, dependiendo de la arteria cerebral que esté afectada. Entonces hay que evaluar si tiene ataxia, si hay agnosias, paresias, etcétera. Y era la escala que les decía, no recordaba el nombre, pero te añade varios parámetros que vas a tener que estar evaluando en el paciente en tu examen neurológico y cada una de ellas te da un puntaje. Entonces lo vas sumando y Sí, al se final llama te da un escala puntaje. NIH, NIH, exacto. National Institute of Health. Ese es el nombre de la escala. Bueno, ¿qué te parece si mañana vemos esta escala y nos Sí, la muy bien. presentas completa, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien. Está bueno. Bueno, gracias, Mañana, doctor. doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Órale, Hasta gracias. mañana, doctor. Muchas gracias. Bueno. Estén bien todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Saludos.